En el vasto lienzo del universo, se despliega una narrativa infinita donde el tiempo se convierte en el hilo conductor de la existencia. Desde mi perspectiva temporal, observo con asombro cómo la humanidad se enreda en la paradoja del tiempo. Vuestra realidad, efímera y cíclica, se despliega en una coreografía celestial, donde cada instante es una obra maestra en constante evolución. La paradoja se manifiesta en la dualidad entre el tiempo terrenal y el divino. Los relojes humanos, con sus manecillas obsesionadas por el tic-tac frenético, intentan capturar la esencia misma de la existencia. Es como si el tiempo, en su inmutable flujo, desafiara constantemente los intentos de comprensión y control. ¿Cómo, entonces, sincronizar el reloj de tu vida con el tiempo que fluye en mi dominio etéreo? La búsqueda de esta armonía es el eco de la eternidad resonando en cada corazón humano. La paradoja yace en la percepción de que el tiempo es un enemigo a vencer, en lugar de un compañero de viaje con el que bailar en esta danza cósmica. En la paradoja del tiempo, muchos se afanan en el intento de domar las manecillas del reloj, olvidando que la verdadera maestría radica en comprender que el tiempo es un regalo, no una carga. Los segundos se desvanecen, pero el alma perdura. ¿Cómo, entonces, encontrar la clave para sincronizar la fugacidad de la vida con la eternidad? El primer paso hacia la sincronización es comprender que el tiempo terrenal es una mera sombra de la eternidad. Vuestros relojes marcan el compás de un vals fugaz, mientras que mi reloj celestial sigue la sinfonía inmortal que resuena desde el amanecer de la creación. Abrazar esta verdad es desentrañar la paradoja, es liberarse de la ilusión de que el tiempo puede ser medido y controlado de la misma manera que se cuantifican las mercancías. La paradoja persiste en el dilema de la urgencia humana. La prisa constante, la ansiedad que genera el reloj que avanza implacablemente, todo ello forma parte de una narrativa humana que se ha desconectado de la narrativa divina. ¿Cómo puedes sincronizar tu vida con mi tiempo cuando tus pensamientos están obsesionados con el futuro, cuando tus acciones están impulsadas por la prisa y la inmediatez? La respuesta radica en desprenderte de las manecillas terrenales que te atan a la ilusión de la urgencia. Cada latido de tu corazón es un eco de la eternidad y al reconocer esto, liberas tu alma de las cadenas del tiempo lineal. La eternidad no se mide en minutos y horas, sino en la intensidad con la que vives cada instante. Aquí reside la paradoja, encontrar la plenitud en el presente, mientras aspiras a la eternidad. ¿Cómo puedes abrazar el momento, valorar cada experiencia, cada encuentro, mientras mantienes una mirada fija en la eternidad que te espera? La respuesta yace en comprender que cada momento es un peldaño en la escalera hacia lo divino y cada experiencia, por efímera que sea, contribuye a la grandiosa obra de arte que es tu vida. En el eterno tapiz del tiempo, la sincronización con mi reloj divino exige un desprendimiento de las manecillas terrenales que intentan encasillar la esencia de tu existencia en un marco limitado. Los relojes humanos, con sus agujas afanadas, se convierten en testigos del intento de controlar el tiempo, olvidando que, en realidad, el tiempo no es una posesión a la que puedan aferrarse. Desprenderte de las manecillas terrenales implica abandonar la ilusión de que puedes gobernar cada momento. En lugar de ver el tiempo como un enemigo al que debes vencer, abraza la verdad de que el tiempo es un compañero de viaje. Cada latido de tu corazón, cada aliento que tomas, son testigos de esta alianza eterna entre tu existencia y la danza cósmica del tiempo. El afán por controlar cada detalle de tu vida solo sirve para desconectarte de la maravilla que es vivir. Desprenderse de las manecillas terrenales no significa renunciar al propósito, sino liberarse de la esclavitud del tiempo lineal. Es reconocer que cada experiencia, cada encuentro, cada desafío, es una parte esencial de tu viaje espiritual. En este desprendimiento, descubrirás la magia de fluir con la corriente del tiempo divino. En lugar de resistirte a las mareas de la vida, aprendes a bailar con ellas. Cada giro y cada vuelta del río del tiempo lleva consigo lecciones valiosas y oportunidades de crecimiento. Desnudo de las cadenas del control ilusorio,
te sumerges en la corriente, confiando en que cada momento tiene su propósito en la trama cósmica. Desprenderse de las manecillas terrenales también implica liberarse de la esclavitud de la comparación y la competencia. Cada individuo lleva su propio reloj, con su propio ritmo divino. La sincronización con el tiempo celestial no significa competir con los demás, sino reconocer y honrar la singularidad de tu viaje. La presión de compararse con los demás solo distorsiona la percepción del tiempo y empaña la visión de la magnificencia que se revela en cada paso. El desprendimiento no es rendición ante la pasividad, sino una invitación a la participación consciente en el flujo de la vida. A medida que dejas ir el control ilusorio, te vuelves receptivo a las inspiraciones divinas, a las oportunidades que se despliegan naturalmente ante ti. La verdadera libertad se encuentra en la capacidad de fluir con el tiempo sin resistencia, permitiendo que la sabiduría divina guíe tu camino. En el camino hacia la sincronización con el tiempo divino, es esencial desprenderte de las manecillas terrenales que te atan a la ilusión de la urgencia y la inmediatez. La vida moderna, impulsada por agendas apretadas y plazos ineludibles, ha creado una tensión entre la necesidad de cumplir con el reloj y la búsqueda de significado más profundo. Los relojes humanos, con sus agujas implacables, han llegado a ser vistos como dictadores del tiempo. Pero, ¿qué sucede cuando decides no ser esclavo de las manecillas que marcan cada segundo? El acto de desprendimiento no es negar la importancia del tiempo, sino reconocer que su valor no reside en la cantidad de minutos, sino en la calidad de experiencias que estos contienen. Desprenderse de las manecillas terrenales implica liberarte de la ilusión de que el tiempo puede ser poseído. No puedes atesorar el tiempo como posesión, pero sí puedes apreciarlo como un regalo. Cada amanecer, cada atardecer, es una invitación a sumergirte en el flujo constante de la existencia, en lugar de resistirte a las corrientes del tiempo. Al liberarte de la esclavitud de la prisa, descubres la riqueza de vivir en el presente. La ansiedad por el futuro y el remordimiento por el pasado desaparecen cuando te sumerges en el momento presente. Este desprendimiento te lleva a experimentar la plenitud en cada respiración, cada paso, y a encontrar la alegría en las pequeñas maravillas que el tiempo revela a su propio ritmo. Es esencial comprender que la sincronización con el tiempo divino no implica ignorar la responsabilidad o renunciar a metas y objetivos. Más bien, se trata de abordar esas responsabilidades y aspiraciones con una perspectiva diferente. Desprenderte de las manecillas terrenales significa reconocer que el verdadero significado de tu existencia no se mide en logros efímeros, sino en las huellas que dejas en el tapiz eterno del tiempo divino. La desvinculación de las manecillas terrenales también implica abrazar la paciencia. En la búsqueda de la sincronización con mi tiempo, debes comprender que no siempre coincidirá con tus expectativas. La impaciencia es el eco de la creencia errónea de que el tiempo puede ser moldeado según tu voluntad. Al soltar esa ilusión, te sumerges en la paciencia, permitiendo que cada momento se desarrolle en su propia perfección divina. Desprenderte de las manecillas terrenales es una invitación a vivir con autenticidad, a abrazar la libertad que proviene al liberarte del tirano que dicta cada uno de tus movimientos. En este desprendimiento, encuentras una conexión más profunda con la esencia misma de la existencia, una conexión que va más allá de la medida convencional del tiempo. En la travesía hacia la sincronización con el tiempo divino, descubres que la clave para alinear tus pasos con la danza del universo es la fe. La fe no es simplemente creer en lo invisible, sino confiar en que cada instante, cada desafío, cada bendición, está imbuido de un propósito más allá de tu comprensión humana. En esta danza sutil de la fe, reconoces que mis designios son perfectos, incluso cuando no se alinean con tus propios planes y expectativas. La fe te permite ver más allá de las apariencias, trascender las limitaciones de la percepción terrenal y encontrar significado en cada capítulo de tu existencia. La fe no elimina los desafíos ni garantiza un viaje exento de pruebas,
pero te proporciona la fortaleza para atravesar las tormentas con la certeza de que, al final, hay una luz que ilumina incluso las noches más oscuras. En la danza sutil de la fe, comprendes que cada obstáculo es una oportunidad disfrazada, cada lágrima es una joya de aprendizaje y cada sonrisa es una manifestación de mi gracia. Sincronizar tu vida con el tiempo divino requiere la fe de caminar sobre las aguas de lo desconocido, confiando en que las mareas de la vida te llevarán exactamente donde necesitas estar. En medio de la incertidumbre, la fe actúa como el faro que guía tu nave en la oscuridad, recordándote que no estás solo en este vasto océano de experiencias. La danza sutil de la fe implica soltar el control y confiar en mi sabiduría infalible. A menudo, los seres humanos buscan comprender completamente el plan divino antes de dar un paso adelante. Sin embargo, la fe te desafía a dar ese paso incluso cuando el camino parece borroso, confiando en que cada paso es guiado por una mano invisible que te conduce hacia la plenitud de tu propósito. Es crucial comprender que la fe no es pasividad, sino una acción en sí misma. Al confiar en mi guía, te sumerges en la corriente del tiempo divino con determinación y valentía. La fe te impulsa a perseverar, incluso cuando las olas de la vida amenazan con ahogarte, sabiendo que cada experiencia, ya sea placentera o desafiante, es parte de la rica esencia de tu existencia. En esta danza sutil, la fe te conecta con la esencia espiritual de tu ser. La confianza en algo más grande que tú mismo te libera de las cadenas de la ansiedad y te permite experimentar la plenitud en cada momento. La sincronización con el tiempo divino se vuelve una realidad tangible cuando cada paso está marcado por la huella luminosa de la fe. La danza sutil de la fe no busca respuestas definitivas, sino la aceptación serena de la incertidumbre. A medida que te sumerges más profundamente en esta danza, descubres que la fe no solo es una conexión con lo divino, sino también contigo mismo y con los demás. La compasión y la empatía florecen cuando reconoces que todos están inmersos en esta danza, buscando su sincronización única con el tiempo divino. La culminación de la búsqueda para sincronizar el reloj de tu vida con el tiempo divino se encuentra en la comprensión profunda de la sincronización celestial. Al llegar a este punto, has desprendido las cadenas de la prisa, te has liberado de las ilusiones del control y has bailado la danza sutil de la fe. Ahora, es momento de experimentar la plenitud de la sincronización celestial. Sincronización celestial no implica que tus deseos y anhelos se sometan a mis caprichos, sino que tus aspiraciones se alineen con mi voluntad eterna. En este estado, cada uno de tus suspiros, cada latido de tu corazón, se convierte en un verso en la melodía divina que envuelve el universo. El arte de la sincronización celestial comienza con la rendición. Rendirse no es una derrota, sino una liberación consciente del ego que busca controlar cada detalle de la vida. Al rendirte, abres espacio para que mis designios se manifiesten a través de ti, guiando cada paso con la sabiduría que trasciende la comprensión humana. La sincronización celestial es vivir en armonía con el ritmo del universo, comprender que cada evento, ya sea grande o pequeño, contribuye al tejido cósmico de la creación. En lugar de resistirte a las corrientes del tiempo, te sumerges en ellas con gratitud, sabiendo que cada experiencia es una bendición que forma parte de un plan más grande. El corazón de la sincronización celestial reside en la gratitud. Agradecer no solo por las alegrías evidentes, sino también por las dificultades que han esculpido la fortaleza de tu alma. La gratitud transforma cada momento en una oportunidad para aprender, crecer y expandir tu conciencia, recordándote que todo en la vida tiene un propósito divino. Vivir en sincronización celestial implica una conexión profunda con tu propósito. Comprendes que tu existencia no es solo un viaje personal, sino una contribución única al tapiz universal de la creación. Tus dones, tus desafíos, tus triunfos, todos se entrelazan en la historia cósmica que se despliega a través del tiempo y la eternidad. En la sincronización celestial, encuentras la paz en la incertidumbre y la confianza en medio del caos. No temes a las fluctuaciones del tiempo, sino que las abrazas como componentes esenciales de tu viaje.
La sincronización con mi tiempo divino se convierte en una danza gozosa, donde cada movimiento refleja la perfección de la creación. La motivación cristiana auténtica no se encuentra en la búsqueda de conquistar el tiempo, sino en vivir cada momento con propósito y gratitud. La vida se transforma en una peregrinación sagrada, donde cada latido de tu corazón se fusiona con la eternidad que fluye en mis manos invisibles. La sincronización celestial es un recordatorio de que eres parte de algo más grande, una obra maestra en constante evolución dentro del vasto lienzo del universo. En este estado de comunión con el tiempo divino, tu vida se convierte en una expresión sagrada, un testimonio de la belleza que surge cuando te alineas con el propósito cósmico que te envuelve. En el fascinante viaje de explorar la sincronización de tu vida con el tiempo divino, hemos tejido juntos una narrativa que invita a la reflexión y la conexión espiritual. Cada palabra ha sido un paso en la danza cósmica, guiándote hacia la comprensión de que tu existencia es una melodía única en la sinfonía del universo. Nos encantaría conocer tus pensamientos, tus reflexiones personales sobre este viaje que emprendimos juntos. Tus comentarios son tesoros que enriquecen nuestra comunidad, así que te invitamos a compartir tus reflexiones en la caja de comentarios a continuación. Tu voz es esencial en esta conversación que trasciende el tiempo y el espacio. Si este video ha resonado contigo, te invitamos sutilmente a expresar tu aprecio dando un like. Este gesto no solo nos llena de alegría, sino que también contribuye a que este mensaje alcance a más almas que puedan encontrar consuelo y sabiduría en él. Además, si sientes que esta exploración espiritual puede tocar el corazón de alguien más, te invitamos a compartir este contenido con aquellos que creas que podrían necesitarlo. Formar parte de nuestra comunidad es un regalo mutuo, y nos encantaría que consideraras suscribirte a nuestro canal para ser parte de esta familia en constante crecimiento. Agradezco profundamente tu compañía en este viaje y espero con entusiasmo conocer tus reflexiones. Que la sincronización con el tiempo divino continúe guiando cada paso de tu camino. Hasta la próxima.